Alfredo es una pertenencia, un patrimonio nacional vivo. Late porque tú lo sientes y si lo escuchas te hace sentir. Alfredo Zitarrosa nació el 10 de marzo de 1936 en el Hospital Pereira Rosell, hijo natural de Jesús a Blancanieves Iribarne, que le dio el nombre a Alfredo Iribarne, y a los poco tiempo no podía atenderlo y se los dio a un matrimonio amigo, Carlos Durán y Dora Isela Carvajal. Para él fueron los verdaderos padres. Me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal, mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé o casi todo. De modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Durán. Me quisieron mucho, me mimaron con exceso tal vez. Hasta ese momento él se lo conocía por el Pocho Durán, que vivían en Santiago Vázquez, hasta que en su adolescencia, eso de los 14, 15 años, su madre vuelve a buscarlo. Mi madre era bailarina y cantante. De ella heredo muchas cosas, la afición por las artes, incluso la voz. Aunque claro, por lo que se refiere a la afición por las artes, recordar a mucha gente. Mamá era cantante y bailarina de una compañía que se llamaba María Antinea, que recorría toda América Latina hasta Estados Unidos, hasta que decidió venirse para Uruguay y vivir con Alfredo y tenerme a mí. Vuelve casada con un señor argentino que se llamaba Alfredo Nicolás Zitarrosa, embarazada además de una niña chiquita que es Cristina, y le cambian el apellido, papá. Como a los 14 años. En esa instancia, claro. En los primeros 14 años, Alfredo Zitarrosa tuvo 3 apellidos. Nació como Alfredo Iribarne, fue a la escuela y primeros años del liceo como Alfredo Durán, y luego pasó a pasarse definitivamente como Alfredo Zitarrosa. Debe haber sido terrible tener que cambiar tu nombre, pasar a ser otra persona. En plena adolescencia, ¿no? Me imagino yo que además en esa época que es complicada, que es cuando uno está desarrollando también su personalidad y su saber quién soy. Recuerdo, uno de mis primeros recuerdos le decía, al salir de la escuela pasar frente a una barraca donde se vendían artículos de construcción, donde solía haber tirados en la calle restos, desechos, seguramente de esclavar estos clavos de la madera, entre los que había muchos clavos. Y yo los recogía con cuidado, los elegía por su tamaño, luego los enderezaba en casa y le daba a mi padre la gran sorpresa semanalmente de entregarle una lata llena de clavos enderezados. Claro que me golpeaba los dedos y tal, pero tal vez enderezando clavos aprendí muchas cosas de la vida. Yo lo conocí cuando era el Pocho Durán, para todo el mundo. No era Alfredo Zitarrosa, era Alfredo Zitarrosa en las radios. Pero era el Pocho Durán, porque esa familia era Durán. Su padre biológico, Francisco Sureda, no lo reconoció nunca. Mamá lo tuvo sola en el Hospital Pereira Rosell. Era un médico coronel de la sanidad de la aeronáutica. Y Alfredo tuvo 1 o 2 encuentros con él que marcaron más la diferencia. Y Zitarrosa, entre huraño y malhumorado, siempre dijo: el apellido me lo regalaron. A él le gustaba la música desde pequeño, a tal punto que era chico, yo que sé, tendría 7 años, y él lo cuenta, que él le pidió a mamá que le trajera una guitarra. Después tocaba el piano, bailaba flamenco, se cantaba todas las canciones.
españolas. Él tenía buena voz desde chiquito y lo llevaban a cantar como de casa en casa. Y Eso ya no le gustaba para nada, por cierto. sí, desde chiquito ya tenía como este conflicto con el canto. Cantaba bien, pero era una cosa que sufría esa responsabilidad que tenía con su voz, me parece. Su infancia fue feliz en cuanto al cariño que le dieron estos padres adoptivos, pero siempre fue un niño retraído, un niño que en la escuela en lugar de jugar a la pelota le gustaba más estar mirando un microscopio. No era un niño triste, era un niño retraído, y eso siguió. Y un niño además muy curioso, y esa curiosidad la tuvo toda su vida. Eso se veía reflejado, por ejemplo, en su biblioteca. Es una biblioteca de más de 2000 libros. Y su mayoría, su gran mayoría, podés abrirlos y encontrar anotaciones, notitas, opiniones, subrayados. Quiere decir que además de que era interesado y compraba muchos libros, los leía. Los leía. Los zapatos, viste, podían tener un agujero en la suela, pero libros de lo que vos quisieras. Se mandó a hacer bibliotecas hechas especialmente e inclusive tenía los libros con los lomos, todos en azul, con sus letras en dorada, A, Z. Cuando vino a Montevideo, de Santiago Vázquez. su madre tenía una pensión. Esa era la famosa guardilla de Alfredo Zitarrosa, que por los inicios del año 60 habitaba, apenas 2 metros de largo, y un cúmulo de sentimientos y de expresiones que hicieron que ahí, en esa pieza, obras cumbres del cancionero de Alfredo Zitarrosa se forjaran ahí. Estaba a media cuadra del cementerio, en el nicho que le decíamos, nosotros decíamos el nicho, porque había que entrar agachado y sentarse, o en la cama o en una silla, porque no podías estar parado. Tenías que estar ahí. Tomábamos mate, a veces alguna grapa con limón, hablábamos o escuchábamos música. Su vida siempre pasaba por la radio, la reunión con los amigos y sus grandes charlas sobre el gran tema de su vida, que era la poesía. Muy jovencito, ¿no? Esa época, estamos hablando de menos de 20 años. Que era también la época que empezaba a trabajar en El Espectador. Él en esa época incluso usaba lentes, pero no porque se los hubiera prescrito un oftalmólogo, sino porque eso lo hacía mayor. Alfredo en esa época era locutor de Radio Espectador, con esa voz divina que tenía. Él trabajó también, o fue colaborador del periódico El Sol, que era el periódico del Partido Socialista. A raíz de eso entró a trabajar en Marcha, conoció a Galeano. Siendo locutor, ingresé también, empecé a trabajar como periodista en una publicación semanal muy prestigiosa, el semanario Marcha, que dirigía el doctor Quijano, hoy desaparecido también, infelizmente. Hay unas crónicas excepcionales en el cual hace reportajes a gente famosa que venía, pero también a un paria que estaba dormido en la calle. Son exquisitas. A Onetti, por ejemplo, le hizo un reportaje sensacional. Atahualpa Yupanqui, ni hablar. Pero también entrevistaba a personalidades de otra naturaleza, de orden científico, por ejemplo. Papá trabajaba en El Espectador y tenía un compañero que era su mentor, digamos, que era don Vicente Basomaglio, que tenía un espacio que se llamaba Opina El Espectador o algo así. Y en un momento la opinión de Basomaglio no estaba siendo alineada con su pensamiento, la radio, ¿no? Y lo echan. Una semana después, 10 días después, Basomaglio muere. Y ante eso papá saca una nota diciendo que a Basomaglio prácticamente la radio lo había matado por haberlo echado, en base por sus ideas. Lo cual le valió a él también su despido, ¿no? Y bueno, y en ese interín, con el dinero que le pagan del despido a papá, él resuelve viajar a Cuba, haciendo escalas, digamos, en el camino. Él estuvo algún tiempo con nosotros en Córdoba y decidió un día irse al Perú a seguir trabajando como locutor. Pero yo lo había visto algunas veces tocar un poquito la guitarra y canturrear bajito. La impresión que le daba un poco de vergüenza cantar en serio, pero en Perú empezó a hacerlo. Sin trabajo, viajo al exterior, y por mi acento claro en el Perú, por ejemplo, que es donde estuve en ese momento, no podía trabajar de locutor, de modo que vivía del periodismo. Allí fue que empecé a cantar, en el Perú. Cuando llega a Perú le roban todo el dinero que le quedaba
así que a Cuba nunca llegó. Y ahí fue que un amigo en Perú le ofrece cantar en televisión para conseguir un dinero, y bueno, esa fue su primera actuación profesional. Y Alfredo, que empezó a cantar en aquellos años, en realidad cuando se fue a Perú, acá cantaba, pero tampoco no era conocido como cantor. Cantaba en ruedas de amigos, que cantábamos todos, hasta yo que tengo voz de perro, cantaba. Y Alfredo era un dolido, ¿no? Porque probablemente era de toda aquella barra de amigos el más sensible. Nos mandó a nosotros acá a Montevideo, mandó un cassette donde estaban las 4 canciones que había interpretado allá. Y bueno, la verdad que quedamos maravillados porque tenía una voz extraordinaria, ¿no? Además era uno de esos tipos que uno no precisaba escucharlo más de una vez. Lo escuchabas una vez y ya te conquistaba, ¿no? Traía una canción folclórica, aprendida en Bolivia en mi viaje de regreso a Uruguay, y 3 canciones mías. Una samba escrita para un amigo, una milonga compuesta al estilo tradicional, milonga para una niña, y una canción de las que hoy suelen llamarse testimoniales. Y fue muy poco después que grabé mi primer long play. Y según cuenta él, cobró sus primeros $50, su primer honorario profesional. Y luego de ahí se vino para Uruguay, sigue trabajando en Monte Carlo TV4 como operador de cabina, pero ya la gente empieza a decir que el operador de cabina, además de cantar, es poeta. Y empieza a salir su primer simple, 2 canciones de un lado, 2 del otro, que bueno, es un poco el despertar del canto de Citarrosa. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Él conoce a mamá después de que lo echan del Espectador. Cuando se conocen, papá está sin laburo. Yo la conocí de cuando ellos se conocieron y él se enamoró y escribió Milonga de Ojos Dorados, por esos ojazos que Nancy tiene, digo, ¿no? Papá dice, en realidad, dice que mamá cuando la vio le gustó y que se enamoró de ella cuando mamá se fue. Es verdad, mamá tenía un buen trasero. Se casan un 29 de febrero del 62. O sea, que cumplían año cada 4. También, de contra. Se casaron un 29. La invitación era una caricatura de ellos dos. Mi madre de vestido de novia, minifalda. Él con la guitarrita en una galera. Y decía, se casan Nancy y Alfredo. ¿Y qué? Hicieron una fiesta en la casa de unos tíos de Nancy, en un enorme garaje muy lindo, lo habían arreglado y estábamos sentados tomando tragos. Estábamos los que ellos habían invitado, pero se corrió la bola en el ambiente de los músicos que se casaba él. Y empezaron a aparecer de visita, iban y le cantaban una canción y se iban. Por allí desfiló hasta Mercedes Sosa, se apareció. Entonces él, bueno, cuando la vio dijo, negra, vení, sentate. No, les vengo a cantar una canción y a darte un beso y a conocer a tu mujer, bueno. La Nancy era una mujer muy, muy hermosa, y yo trataba de ablandarle un poco los ánimos al Alfredo, porque era enojón, era muy neurótico en la relación con la Nancy de repente. Bueno, Alfredo era un tipo que de repente no permitía que se metieran en su vida, pero era una persona muy, muy afectiva. Con los amigos, con nosotros, era una persona muy, muy, muy querible. Y era huraño, no cabe duda, pero reía a las carcajadas con los amigos, jugando al truco, haciendo una broma. Y hacía chistes relativamente malos, desde el punto de vista de la concepción del chiste, pero se mataba de risa. A él le gustaban determinado tipo de humor, un humor, te diría, más bien inocente, muy puro, muy sano. Cuando yo me fui de casa, fui a vivir a la pensión que tenía la mamá y me preparaba para que yo fuera locutor, para que yo consiguiera trabajo de radio. Y un día me escribió en una locución comercial que era, se va a bañar a Bon Palmar. Ya se bañó, que lo parió. Siempre le interesó todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. No te dejaba matar una araña. Una araña o un gusanito. No. Pisar hormigas porque sí, no. Por ejemplo, es la única persona que conozco al que se le posó un colibrí en el dedo.
entró un colibrí a la casa donde estaba a darse contra las paredes, no podía salir, se paró en un banquito a ponerle el dedo, que el colibrí se parara en el dedito de él para sacarlo para afuera, y el colibrí fue y se paró y él lo pudo sacar. Increíble. Y bueno, y cuando nació Moriana tenían un perro también muy bravo, muy bravo, que además no le gustaban nada a los niños, era muy celoso de ellos. El barullo. Y cuando Moriana nace, están en el sanatorio y conversan, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora cuando lleguemos con Moriana y el barullo? ¿Qué vamos a hacer? Porque y papá le dice, no te preocupes, Flaca, que yo voy a hablar con él. Y bueno, y él dice que fue, habló con el barullo, lo sentó y le dijo, bueno, barullo, mamá va a venir con una nena, va a ser la nena de papá y mamá, y vos le vas a cuidar. Y cuando mamá vuelve al sanatorio con Moriana en brazos, fueron a dejarla en la cunita, el perro atrás, y le dijo, bueno, esta es la nena, y el perro dio un par de vueltas alrededor de la cuna, se subió, la olfateó, se echó, y no se despegó nunca más de Moriana. Sabiendo que yo sacaba fotos, yo era fotógrafo, me preguntó si yo me animaba a sacarle una foto para una carátula de un disco. Y bueno, yo le dije, yo animarme me animo, el que tenés que animarte sos tú, que sos el que vas a sufrir, ¿no? Bueno, hicimos unas fotografías, de ahí eligieron la que se hizo como primer disco, que se llama Canta Citarrosa. Es el disco que se hizo en el año 66 y bueno, y esta es la carátula que realmente quedó como un ícono de Alfredo, ¿no? Fui a sacar la fotografía, yo tenía 2 focos que me habían prestado en la casa donde yo trabajaba y se quemó uno y bueno, tuve que hacerlo con uno solo y entonces por medio de un espejo, poniendo una tela negra de fondo, se hizo el fondo oscuro. Después la foto fue elegida y realmente fue impactante. La primera parte está totalmente influenciada por el campo. Él siempre dice que hace canto popular, canciones populares de raíz campesina. Resignificó ritmos que estaban en desuso en el campo. Y lo influenció porque estuvo viviendo y le encantaban. La parte cuando iba esos 3 meses a Flores, era para él la gran vacación, era descubrir el mundo. Aprendió a castrar, a decorar, a andar a caballo, a trillar. Allí, claro, aprendí todo lo que sé del campo, aunque más tarde he vivido en el campo también, pero ya de adolescente. Aprendí a montar a caballo, a ordeñar, cosas del campo. Hay que escuchar, por ejemplo, Mi tierra en invierno, de Alfredo Citarrosa, para ver que ese tipo montevideano, citadino, sabía del campo mucho más que muchos campesinos. Toda la canción es una metáfora por el momento que se está viviendo, que es en el 72-73. Y está dicho todo en un ambiente y en un idioma campero. Tiene entre líneas una crítica a lo que se estaba gestando como dictadura en nuestro país. Y nadie le pudo decir nada porque hablaba del campo. De mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. El violín de Becho, Adagio en mi país, Doña Soledad, son canciones que te digo, fueron como puñales, no se clavaron, están ahí. Es decir, cualquiera que tenga la posibilidad de pensar en Uruguay, no puede soslayarlas bajo ningún punto de vista, es como la desalambrar de Biglietti, ¿no? Hablar de todas esas canciones es hablar de un repertorio netamente de la música popular terruñera uruguaya. Mirá que esa música tiene un rumbo y es netamente oriental, como decía él. Es de acá. Yo creo que hay canciones que
se transformaron en himnos de conciencia, porque el violín de Becho es un himno de conciencia, Doña Soledad también es un llamado de atención, ¿no?, a la gente sencilla, a la gente humilde, para que piense, para que se dé cuenta de que a veces nos regalan cosas que no corresponden por el solo hecho de no analizar, de no pensar. Doña Soledad crece desde el pie, ni hablar de Guitarra Negra, es de la obra más grande de Alfredo, y junto con Stephanie, por ejemplo, el violín de Becho. Esas están en la cumbre de la obra de Alfredo. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Debuta en Soda en el 65, luego ahí va a Cosquín, pero antes había tenido otras actuaciones, incluso en el interior, en Salta, en Paysandú, y ya empieza a ser Alfredo Citarrosa, el juglar uruguayo, que llenaba estadios, que llenaba cines, que llenaba anfiteatros. Citarrosa empezó a tener un éxito muy muy fuerte, muy original, eran muy originales esas canciones, distintas a todas. Hay grabaciones de esas actuaciones en lugares acá de Montevideo, donde la presentación que hace de cada canción es otro bagaje cultural que larga para que a mí también eso me impresiona, cómo preparaba lo que iba a decir, cómo lo decía y qué decía. Si no era una panfletario, voy a cantar esto, no, daba argumentos, explicaba por qué. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh dime por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón fala de mí, y eso es dolor, Stephanie. Él era una persona que no le gustaba mucho lo que hacía, era muy exigente, siempre estaba buscándole la parte crítica de su voz, de sus canciones. Nunca estaba conforme con lo que hacía, pero no era por buscar el éxito ni por buscar tener popularidad, simplemente era porque era muy exigente. Siempre le parecía como que estaba haciendo algo que no le correspondía. Pero no siempre, Osco, pero sí es cierto, él tenía sus tiempos en donde se encerraba para trabajar y se pasaba el día a veces encerrado trabajando, grabando, componiendo, y no lo veías en todo el día. Nos ponía un cartel, aparte nos ponía a nosotros a hacerlo con letras transferibles. Entonces decía, no estoy, no insista, no joda. ¿No? Vivía en la pensión cuando él escribió Qué pena. Y entonces me acuerdo que me dijo, Pepito, vení a la pieza, yo me iba a acostar. Le bajé y fui a la habitación. Dice, a ver qué te parece. Y yo cuando escuché Qué pena, no podía creer. Él decía que no exagera, no está. Esa canción, que escribiste una canción de amor que no puede ser. Digo, el talento que tenía. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. No he conocido canciones malas de Alfredo Citarrosa. Todas me parece que son un modelo de construcción, de constelación. Yo acá le presenté a algunos artistas argentinos que también escribían, como Ariel Petrocelli, un poeta salteño muy alucinado, que además no se callaba ante nada, y ante Citarrosa se calló, que no tenía modos violentos ni nada de eso. Él te arrasaba con su sabiduría, ¿no? Tiene varias vetas musicales, tiene una raíz flamenca, tiene una inspiración en Beethoven, lo dijo más de una vez. Más que nada porque por consejo de mi abuela había que ejercitar además de la mano izquierda la derecha, y según ella decía, nada mejor que la milonga para poner a punto la mano derecha, puesto que hay que utilizar 4 dedos de la mano. Y será por eso que desde entonces y a la fecha, si alguna vez compongo una canción, me sale milonga, sino otra cosa. Y tiene una forma, una vertiente tanguera. La escenografía de sus guitarras están inspiradas en el tango. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Tremendamente riguroso en los ensayos, riguroso ensayar las canciones antes de salir.
no solamente los días de ensayo. Tenía que estar con mucha atención, pero eso es de la responsabilidad personal y de lo que él te marcaba. En un tablado arregló por un contrato que iba con sus 4 músicos y que iba a cantar 7 canciones. Llega el momento, va a subir al escenario del tablado y el productor le dice: discúlpeme, don Alfredo, le puedo pagar solamente la mitad. Dice: bueno, no se haga problema. Empieza a cantar y en la mitad de la 4ª canción para. Todo el mundo, los guitarristas, todos, nadie sabía qué estaba pasando. Entonces explica: he parado en las 3 canciones y media porque me han pagado la mitad de mi calle, que era por 7 canciones. O sea que acá termina mi contrato y acá termina mi trabajo, pero no se preocupen, todos ustedes nos vamos ahora al bar de la esquina, que vamos a cantar toda la noche. Para alegría del barista, que vendió como nunca, estuvo 2 horas cantando lo que le pedían. Ese era Alfredo Citarrosa. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. La claraboya amarilla fue un invento que tuvo en un local que estaba en 21 de septiembre, a unos metros de Yauri, en un fondo grandísimo, un jardín que tenía una casa que pertenecía a un primo de él. Entonces hicieron un negocio ahí y construyeron el local, que era bellísimo. Tenía algo como las fondas de la época de Shakespeare, ¿viste? Del Renacimiento. Era muy lindo. No, se inauguró un 26 de julio y estuvo desde el día 26 de julio hasta el 31 de diciembre, todos los días, repleto. La gente se iba sin poder entrar, porque era un show muy insólito que se había armado. Y si uno lo mira ahora, fue una locura. Una cena que salía más que el mejor restaurante que había en el país, pero claro, tenía 3 horas de show. El plato central, el plato de lentejas central, era Alfredo con sus guitarras al final. Pero antes estaba nada menos que Manolo Guardia, un músico espectacular. Estaba Capagorri como humorista. Había un cuarteto de vientos del Sodre que hacían clásicos, hacían Mozart, Bach, qué sé yo, en tiempo de jazz. Y había 2 actores, que éramos Julio Calcaño y yo. Llamaban de Buenos Aires y venía gente de Buenos Aires especialmente a ver el show y reservaban mesa por teléfono. Una noche estuvimos en María Elena Walsh, Susana Rinaldi, gente de la música que habían ido a ver aquel espectáculo. La Claraboya Amarilla surge de una necesidad de dar cabida a todo un grupo de actores, cantantes, músicos que no estaban tan bien en ese momento. Con Julio Calcaño siempre decíamos: nunca en nuestra vida nos pagaron lo que nos pagaba Alfredo. Nosotros actuábamos, qué sé yo, 10 minutos cada uno. Ganábamos, creo, algo así como 27.000 pesos de aquella época, como si yo te dijera que hoy me pagaran 150.000. ¿Entendés? Y Alfredo defendía eso y los socios le decían: mirá que no da, que no. Y claro, a mí no me importa. Acá lo principal son ellos. Y siempre él tenía un discurso sobre el artista nacional. Y luego esa Claraboya Amarilla se fue a Punta del Este con el mismo esquema, pero también económicamente fue un fracaso. Y ahora se sabe lo que todos sabíamos, de que fue robado, por así decirlo, por un socio que le fue todos los días sacando un dinero y él siempre comprometiéndose con las deudas. Cuando se disolvió la Claraboya Amarilla, quedaba claro, y él había especificado y quería que eso estuviera claramente establecido y por escrito, que el socio se iba a quedar con toda la propiedad, con todo lo que había quedado del local, y que él se iba a quedar con las deudas. Él quería asegurarse de que todas las deudas a los músicos, todas las deudas que hubieran quedado con los músicos o con los artistas o con quien participara, los empleados, que se pagaran.
Entonces él se quedó con las deudas y el socio con todo lo que podría sacarse de lo que había quedado del negocio, todo lo material. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Alfredo, el legado de Alfredo es eso, que escribió Milonga para una niña y que sigue siendo una letra increíble. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Eso lo escribe solo un ser muy dotado, muy talentoso. Es un mentor, es un maestro de la cultura rioplatense, y cuando me dicen Alfredo pienso en el amigo también, ¿no? Aquí en Argentina Alfredo Citarrosa sigue vigente a tal punto que se le hacen homenajes en diversos lugares del país, que hay cantores que han sido influenciados y hay un estilo citarrociano, y eso es indudablemente parte de su gran personalidad, ¿no? Aquí fue local, Alfredo. Porque es parte de la cultura del Río de la Plata, de América, del continente, y sus canciones fueron cantadas y reconocidas en todo el mundo. Seguramente si Alfredo estuviera vivo y me escuchara decir el legado me mataría, yo no te dejé nada. El legado, bueno, es la riqueza de lo que él escribió, de lo que él dijo con su música, su comportamiento frente a los dolores grandes que le tocó vivir al Uruguay, el legado de su poesía. Creo que la poesía de Citarrosa es incomparable en muchos sentidos. No lo digo yo, lo ha dicho Mario Benedetti, lo ha dicho Joan Manuel Serrat, diciendo que era uno de los poetas contemporáneos del canto popular más importantes. Y porque además de todo lo que he elogiado de él, tenía lo que Lorca llamaba duende. Es más, como teníamos edades parecidas, varias veces pretendimos a las mismas muchachas, y él siempre ganaba, porque los versos de él convencían. Tenía un poder de convicción, de seducción extraordinaria, y al mismo tiempo eran muy buenos. De él quedaron las canciones, las creaciones de él y la voz. Aún hoy escuchar la voz y es única, ¿no? Después de tantos años. Está la ética, mostró una ética desde todo punto de vista extraordinaria, y creo que muchos de nosotros nos amparamos, nos protegimos también con esa ética. Él no quería ser el número uno, él lo único que quería ser y fue un trabajador, y ese es el legado. Él fue un trabajador, toda su vida fue un trabajador. Se sentaba a escribir un artículo para Marcha, o iba a hacer un reportaje, o componía un poema, le ponía música y cantaba. Todo eso es trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo. Del 60 fue muy rica, muy ajetreada en todo el mundo, porque había una guerra que era Vietnam, y acá las cosas repercutían como en todo el mundo, y nosotros estábamos también muy agitados con lo que sucedía, y nos movíamos en relación a eso. En el año 58 era ballista, luego fue anarquista, y en el año 74 se afila al Partido Comunista. Le parecía que en la coyuntura social, política, determinaba que quienes estaban haciendo algo para enfrentar la situación eran los comunistas, y por esa razón él se afilió al partido. Luchó con lo que él podía y tenía que luchar, que era con su música. Lo que le valió también tener que irse del país. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Él no quería irse. Él sabía lo que se venía encima. Él se fue a Buenos Aires. En el 76 creo que se fue a Buenos Aires. Lo convencieron de que tenía que irse y se fueron volando. Él fue el último de los artistas, de los músicos en irse del país. Porque a él le parecía que al principio que sería una cobardía irse. Músicos y amigos lo terminaron convenciendo de que él, muerto o en la cárcel, no iba a servir de nada. Primero actuó en Buenos Aires,
en Argentina, en el Estadio de Obras Sanitarias. Fue la famosa frase que él les largó: no me siento autorizado para cantar en nombre del pueblo uruguayo, que me acuerdo que todos le prendieron los encendedores, y cantó. Y un día le dijeron, tenés que irte para España, porque estaban en toda aquella operación con Michelini, Gutiérrez Ruiz y qué sé yo. Wilson zafó, Gutiérrez Ruiz y Michelini quedaron en Buenos Aires y la quedaron. Y como que nos llegó que el que seguía era papá y que tenía que irse de ahí rápidamente. Ahí fue que terminamos en España. Le dolía muchísimo estar lejos de su lugar. Yo no soy sapo de este charco. Es tremendo. Sobre todo por el desamparo, por el desarraigo, por la falta de los afectos, de los amigos. Así que yo siempre lo veía entristecido, muy entristecido. Él tenía muchas jaquecas, sufría mucho de jaquecas en el exilio. No eran jaquecas normales, era una cosa que tenía que estar en una habitación absolutamente oscura, quedaba tirado por el piso, se le caían las lágrimas, era tremendo verlo. Le dolió mucho todo, extrañaba mucho el Uruguay. Pero el dolor a Alfredo también le hizo hacer canciones como Adiós Madrid, por ejemplo, donde expresa su dolor por no haber podido quedarse, por no haber podido integrarse, por no haber podido estar en Madrid. Se volvió a México, se fue de ahí, se fueron para México. Dulce Madrid, dura Madrid, corazón de regalí. Ya llegó abril, me voy de aquí, cantaré en otro país. México, en cambio, fue otra historia, completamente distinta. Al menos desde el punto de vista familiar. Si bien las jaquecas persistían, él pudo trabajar, tenía otras ganas, otra energía, escribía en un semanario, tenía un programa de radio, tocaba periódicamente en un café concert. Yo anduve en México y la gente me decía, de Uruguay, del país de Alfredo Zitarrosa. Había logrado conmover el corazón mexicano, era como su tierra. En 1984, una periodista de Radio El Espectador, que había sido colega y compañera de Alfredo Zitarrosa, entrevista a un jerarca de la dictadura. Y a boca de jarro pregunta, Mirta, ¿qué pasa con Alfredo Zitarrosa? Y dice, contra ese señor, contra Zitarrosa, no tenemos nada. Entonces quiere decir que si él decide volver a Uruguay, no va a tener problemas. Y él dice, si tiene para el pasaje. Entonces ahí como que muy rápidamente se resolvió que se volvían, aunque sea para Argentina. Todavía Uruguay no podía, pero por lo menos a Buenos Aires se venía. Papá se vino para Buenos Aires rápidamente y quedamos nosotras tres, el perro, la casa, a desarmar toda la casa entera, a empaquetar las bibliotecas. Entonces de México nosotras vinimos para Montevideo a quedarnos con nuestra abuela. Para empezar con la escuela, íbamos y veníamos a Buenos Aires muy seguido. Hasta que pudo darse el 31 de marzo del 84. Regreso. Sí. Regresar. Fue el último en irse y el primero en regresar. Cuando regresó, dijo, estuve 8 años, tantos meses, tantas semanas y tantos días, los tenías contados. El día que volvió fue impresionante la cantidad de gente que había en el aeropuerto, y del aeropuerto hasta llegar a EU, que fue donde él estuvo, demoraron, no sé, varias horas, porque era impresionante la cantidad de gente que había en la Rambla, en la calle. Fue como lograr aquello que esperó durante tantos años. Él estaba en el exilio esperando el momento en el que pudiera pisar de nuevo su tierra. Esa cara de alegría que se ve en las imágenes del regreso, nunca se la vi en la vida. Fue un regreso absolutamente extraordinario, con una multitud de gente en todo Montevideo, saludando el retorno del cantor popular más hondo que tiene este país.
si bien todavía había gente que estaba en esta cosa de se puede, no se puede, lo salimos a recibir, pero de todas maneras, aún así... Fue una locura, el pueblo entero en la calle, toda la Rambla con una locura de gente, caravanas de autos, una caravana gigante. No paraba de saludar, tenía la mano y la cabeza, medio cuerpo para afuera del auto, y la gente toda le toqueaba, le sacaba las cosas, los botones. Le querían arrancar los botones, yo me acuerdo que una le pellizcaba la mano porque le vi que le quería sacar el botón del saco y yo con mi celo. Benedetti decía, irse fue un mal lío, volver fue un buen lío, pero los dos fueron un lío. ¿No? Claro, porque uno se volvía con la idea de que te bajabas del avión y recomponías aquel mordiscón que el sabueso te había dado, te ponías y no había más herida, y no es cierto, no es así. El exilio es doloroso siempre, por donde se lo mire, a la ida y a la vuelta, siempre es doloroso, porque a la ida te vas dejando cosas y a la vuelta no encontrás la que esperabas. Al principio lo recibieron muy bien, hubo un concierto increíble, multitudinario en el Estadio Centenario. Y unos añitos más tarde, papá tenía que trabajar en boliches, en cafés, para sacar unos mangos, porque no tenía plata para comer. Y los pocos contratos que tenía grandes eran del exterior y no eran en Uruguay. Esa es la realidad con la que él se encontró a su vuelta. Era difícil porque ya el país había cambiado, los gustos de la gente ya empezaban a ser otros, muchas veces estuvo solo, la soledad lo atormentó, se dio a excesos de bebidas. Yo recuerdo cuando él llegó, no estaba tomando. Yo creo que enseguida después, un día me acuerdo me invitó con una grapita con limón, ahí, no sé, tal vez ahí comenzó nuevamente, pero eso es una cosa que está un poco con la música. Te tomás un whiskycito y fumás un cigarro. Y no nos vamos a encontrar en la iglesia, nos vamos a encontrar en la boliche para tomar. Y ahí forma parte el cigarro también. Es uno de los vicios que está dentro de la movida de los cantores, de los músicos, yo que sé, no sé. El cigarrillo y las copas fueron durante muchos años un vínculo también. Ofrecer un cigarrillo, aceptar un cigarrillo era casi, te diría, un gesto de cercanía humana. Y mandar una copa o recibir una copa también. Eran tiempos donde jamás nos imaginábamos que no se podían fumar. Él habla de 60 cigarrillos diarios. Fumaba mucho, sí. Fumaba mucho y yo no podía decirle que no fumara o que no tomara porque no correspondía. Eso fue una de mis grandes peleas con él toda la vida. Había luchado mucho él por dejar el alcohol. De hecho, cuando volvimos de México, él no estaba tomando más. Lo había dejado completamente. La vida le pesaba, las cosas le dolían y no encontró otra manera de enfrentar ese dolor. Ahora, en mi vida lo vi borracho, Jamás lo vi borracho. Jamás. Lo que sí es cierto es que siempre lo veías con un vaso en la mano en determinadas épocas, ¿no? Era siempre, así como siempre con un cigarrillo en la mano. No terminaba de consumirse un cigarrillo que estaba prendiendo el siguiente. Es más, cuando tocaba guitarra se ponía el cigarrillo entre estos dos dedos y lo mismo, entre estos dos dedos en la mano derecha y lo mismo rasgueaba la guitarra. Sí, estaba muy enviciado con el tabaco. Me llamó el flaco y me dice, mira, me van a internar, te llamo para que vengas. Bueno, llegó allá, ya estaba internado. Dice, yo ya tomé, Cristina, todas las pastillas, todo, ya me dieron todo, yo voy a quedar bien, así que vos andate. Y me fui. Bueno, me llaman de madrugada que estaba en estado de coma y me dijo, mira, Cristina, no hay actividad cerebral. Alfredo Zitarrosa muere de un infarto intestinal de origen venoso. Ese es el parte médico. Fue un día para el otro. Tenía 52 años. Él se internó con un dolor de panza. Nadie se esperaba eso. Estábamos ensayando con el elenco de Plop en el galpón y vinieron con la noticia
y la dieron en el escenario y fue una noticia muy fuerte. Cuando me enteré de la muerte de él, me sobrepasó todas las medidas personales, pérdida de hijo, todas las historias personales que había habido, me invadió. Durante un año yo no podía escuchar ni la palabra Alfredo. Por sanar de una herida he gastado mi vida, pero igual la viví y he llegado hasta aquí. Emocionalmente fue una cosa que hasta ahora recuerdo muy chocante. Fue un dolor tan fuerte, como un ahogo, una sensación de ahogo que ni siquiera me permitía llorar. Cuando querés llorar pero no te sale el llanto, es tremendo. Fue una ruptura y un quiebre en mi manera de ser incluso. Yo lo sentí como el dolor más fuerte que tuve en la vida y desde ahí he cambiado mi comportamiento en algunas cosas. He aprendido a valorar a la vida y a cada persona que tengo al lado. Digo mucho más te quiero. Esa sensación de que en realidad no se murió. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando, estaba en un taxi en el centro y estaba escuchando, había parado ahí a escuchar radio. Me llamó la atención que pasaba de una estación a otra y estaban pasando Citarrosa. Y bueno, y al rato anuncian el fallecimiento, ¿no? De repente a mí me pasa de soñar que está en otro lado, que está escondido. También el tema de la presencia, de su presencia en la vida cotidiana. Estás escuchándolo y escuchando hablar de él todo el tiempo. No es una cosa que se cerró, que se murió, ya está. Sucede también que papá sigue estando presente en todas las cosas que dejó físicamente, desde su biblioteca a todos los objetos personales, sus trajes, sus corbatas, el escritorio y las cosas que conformaban su escritorio, que quedaron muchas cintas, cartas enviadas y recibidas, cassettes con grabaciones, con ensayos, su guitarra. Es algo que estaría muy lindo poder armar como museo, al menos un Recrearlo, espacio en claro. el museo. Ese espacio hoy nos está faltando y no tenemos dónde dejar esas cosas y es una lástima que eso se esté echando a perder. Eso se necesita y bueno, estamos viendo de qué manera conseguirlo. Lo de Alfredo fue un asombro, ¿no? Un escalofrío. Nos dolió a todos, pero tuvo la oportunidad de ser recibido como correspondía por su pueblo y eso para un artista es maravilloso. Ese pueblo que lo llevaba en un mar de aplausos, que subía en las esquinas, que bajaba un poquito en la mitad de cuadra y que volvía a subir durante cuadras y cuadras y cuadras en uno de los recorridos más largos de mi vida hasta el cementerio central, sentíamos que estaba naciendo algo. Fue una cosa impresionante la cantidad de gente que fue, se hizo todo caminando hasta el cementerio, ¿no? Yo me puse muy feliz, muy contento cuando vi la multitud que lo esperó, la multitud que lo acompañó, la multitud que lo ovacionó, que lo aplaudió, reconociendo al artista, reconociendo al ciudadano. No teníamos mucha conciencia de la dimensión de lo que significaba Citarrosa. Tuvimos que aprender a compartirlo con la gente y a darnos cuenta de que de alguna manera Citarrosa es de todos y no es papá nada más. Es como que se bifurcan dos, papá y Citarrosa. Sí. Vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. La voz de él fue irrepetible. Pila de gente ha querido o ha intentado imitarlo, pero no es posible. Una voz de milonga que es impresionante, ¿no? Fue auténtico. Cantaba y se emocionaba, hasta las lágrimas a veces, a pesar de que era serio en el escenario, de una estampa casi severa, generalmente de ropa oscura, pero con un canto luminoso, sin lugar a dudas. Muy riguroso con sus ensayos. Pasaban que había temas que después que preparabas algunos arreglos o no quedaba conforme, había que olvidarse y hacerlo de nuevo. Un gran profesional. Alfredo sí que es un ídolo, o más que un ídolo. Era un hombre de una personalidad muy fuerte, de mucho carácter, muy sensible, muy sufrido, si fuera la palabra, con los dolores de su gente, con los dolores sociales. Es una de las personas que más coherencia tuvo entre el pensar y el decir, y además entre el decir y el hacer. Hacía lo que pensaba. Esas cosas
de valores sociales, culturales, son las que cada vez que pienso en él subrayo para que nos siga acompañando en este asunto de querer hacer un país y un mundo mejores. Es una persona que vivió según sus convicciones. Es una persona que vivió luchando por lo que él creía. Con una sensibilidad particular, distinta, poniendo por delante siempre al otro antes que a sí mismo. Así fuera un perro en la calle. Era un amigazo, un hombre extremadamente generoso. No creo que vuelva a haber otro como él.